Buenas noches, amigos oyentes, televidentes, internautas y hermanos migrantes. ¿Cómo están ustedes? Esto es Un Café con JJ en Ecuador TV. Hoy tenemos como invitado al economista Juan Rivadeneira Frisch. Hablaremos con él de la crisis en la RC5, de las nuevas elecciones seccionales, de la deuda del Ecuador, de qué debe hacer el presidente de la República para recuperar su caudal de votos. Él es consultor político, estratega en campañas electorales, especialista en comunicación de crisis y alianzas institucionales y experto en gestión de entorno y asuntos corporativos. Juan, muchas gracias por venir. Jimmy, encantado. Gracias por esta invitación. Un gusto estar aquí presencialmente. Sobre todo que hayas venido de Quito, Juan. Muy amable. Encantado. Empecemos por este tema de la crisis del RC. ¿Por qué hablamos del RC? No es que nos gusta hablar del partido, pero estamos viendo una bipolaridad. La RC y ADN, que del camino en el medio. Veremos qué pasa cuando sigamos conversando. Esa crisis de la RC, ¿cuánto le afecta en cuanto a, valga la redundancia, a sus aspiraciones electorales? Hay motivos para hablar de la Revolución Ciudadana y me parece que, siendo profundamente objetivos, fue la primera minoría que tuvo la Asamblea Nacional en este periodo último de elecciones. Así es decir, una fuerza política importante que tiene pues autoridades locales en algunas partes del país, en especial en ciudades pues más pobladas, el caso de Quito, Pichincha, en el caso de Guayaquil en Guayas, además de Guayas, en el caso de Cuenca y de la Azuay. No es menor el espacio que tiene la Revolución Ciudadana. Ahora, no es menor el espacio local, que también hay que tener claro, le ha privado de tener un espacio nacional, porque han podido tener pues victorias en los gobiernos locales, pero se han privado de tener el poder ejecutivo al menos ya 3 elecciones generales y son 3 ciclos políticos importantes. ¿Por qué esto es importante y por qué no es menor? Porque siendo una fuerza gravitante, ¿sí?, que tiene una persona más que un partido, no hay una institución, hay una persona que además tiene un nombre y un apellido que es igual a las iniciales del movimiento. Es decir, como buena parte en América Latina, todavía se conserva este tema de los caciques más que las instituciones. Y hay veces que las instituciones, pues las organizaciones que dependen de una sola persona, ocurre que cuando esta persona no tiene pues el respaldo o pues toma todas las decisiones, hay gente que en algún momento siente que comienza a tener un techo. Y me parece que ahí responde algunas de las preguntas de por qué está ocurriendo estos cambios hoy en la Revolución Ciudadana. Claro. Ahora, también tenemos que reconocer que si bien el expresidente Correa recibe y echa gente del partido con cada trino, eso es una cosa que ocurre, alguien podría decir, bueno, están mal con Correa, pero peor sin Correa. Por eso la gran pregunta y el gran salto un poco que se puede preguntar si es un salto con una escalera hacia arriba o es un salto al vacío de lo que están viviendo, me parece a mí. Por ejemplo, el caso del más sonado pues de los últimos días de la prefecta Aguiñaga. La pregunta es, ella toma este desmarque. ¿Por qué? Porque me parece que pues está buscando también crear una personalidad política más allá de Rafael Correa. ¿Y eso qué significa? Pues crearse un espacio. En política los espacios son el 100%. Hoy vamos a hablar de economía. En economía se puede tener deuda y crecer más del 100%. Claro. Pero en política solo hay 100 y el que no ocupa los espacios hay otro que va a buscar ocuparlos. En ese sentido me parece que la prefecta Aguiñaga toma una decisión de dar un paso al costado de esta suerte de ropaje, esta suerte de cobija de la Revolución Ciudadana y busca un camino propio. La pregunta ¿es a tiempo? Porque queda un año y un poquito más para una elección local. 2, ¿hay suficientes activos y recursos locales o de proyección nacional para buscar una candidatura nacional? Esas son preguntas que tenemos que irlas observando en estos meses porque demos cuenta que el año 26 va a ser un año profundamente electoral. La segunda parte del año
ya tendremos candidatos, Jimmy. Por supuesto. Es decir, tendrán que registrarse, tendrán que hacer las primarias, tendrán que hacer sus procesos internos. ¿Y qué queda la primera parte del año 26? Como se dice en Quito, tienen que hacerse ver. Tienen que la gente verlos, tienen que conocerlos y crear una suerte de expectativa para que haya partidos políticos, porque no puede haber pues candidatos sin partido. Necesitan un vehículo electoral para participar en las elecciones. Entonces me parece que esa dinámica está comenzando ahora bastante anticipado. No nos dejaron ni siquiera tener Navidades. Nada, así es, bueno, pero felizmente en Navidad hay poco movimiento político. No obstante, veremos qué pasa. En este país, yo digo, si me dicen que aquí vuelan vacas, yo les creo. Y en Navidad me parece que también hay un espacio, primero, para que vuelen vacas, segundo, para que haya políticos activos, para que la gente los recuerde y los busque y ellos comiencen a crear capital político. También y me parece que eso es lo que estamos viviendo ahora. Mira, lo que ha hecho el alcalde Muñoz de Quito tampoco es menor. Ante la pregunta que un colega periodista en una radio quiteña le hace, pues si se va del lado de Marcela Guiñaga o del presidente Correa, él dice que va con Marcela Guiñaga. Es decir, me parece que ahora van a haber muchas personas en la Revolución Ciudadana que examinarán cuál va a ser el mejor momento de salir y los más radicales qué espacio quedarse para participar del movimiento. Lo que pasa, Juan, es que, bueno, yo no sé qué tan poca cosa sea que hayan salido. Me refiero a poca cosa por la fuerza que tenía la RC, que no hay duda. Se fue Marcela Guiñaga. Pavel Muñoz, yo digo, está con un pie adentro y un pie fuera. Leonardo Orlando, que ya no puede ser reelecto, pero igual es una figura en la provincia de Manabí, tampoco está. Su distanciamiento con Luisa González es público. ¿Puede la RC soportar una elección seccional en las ciudades? Aquiles Álvarez, el mismo Aquiles Álvarez, es y no es del RC. Él está más bien, es parte de reto. No se sabe tampoco a ciencia cierta. Es más, ya anunciaron hasta un par de nombres, Blanca López y me parece que Patiño para alcaldía y prefectura por el lado de la RC. ¿Puede soportar la RC esa salida que, caramba, pesa, ¿no? Hay un éxodo, por ponerle un titular, hay una nueva fase de la Revolución Ciudadana y es un periodo de éxodo. Vamos a ver quiénes desean quedarse para, pues, sintiendo que quizá no tienen una proyección muy fuerte, buscar esa utilización del caudal de Rafael Correa, ese endoso de Rafael Correa que todavía existe, hay que ser objetivos. Todavía ese caudal termina endosando. Y en los casos de las elecciones locales, no nos olvidemos, Jimmy, que es importante dar cuenta que como es una elección de una sola vuelta, no hay dos vueltas. Si hemos visto en Quito, por ejemplo, alcaldes que con el 23, 24% ganan la alcaldía de Quito. Entonces, en ese sentido... Muñoz ganó con ese porcentaje. Absolutamente. Entonces, no es que es necesario mucho más. Ahora, la pregunta es, ¿cómo queda la Revolución Ciudadana? Recordemos que las mismas autoridades locales que acabamos de mencionar, y una carta que trascendió con o sin intención, aunque dicen que en política no hay coincidencias, lo cierto es que aparecieron nombres de las autoridades locales que observaban también la representación de la señora González. Es decir, ¿quién va a quedar para representar a Rafael Correa en Ecuador? Porque básicamente eso es lo que le va a tocar a cualquiera. Y los momentos de las definiciones tendrán que llegar. Por ejemplo, para el alcalde Aquiles Álvarez, en algún momento tendrá que tomar la decisión. Claro que sí. ¿Sí? No hay, ahí sí llega un momento en que cuando hay que inscribir las candidaturas, y nuevamente lo vamos a saber pronto, no muy tarde, porque además tienen que activar sus campañas, tienen que activar su trabajo político, y me parece que eso también responde al momento en que, por ejemplo, la prefecta Guiñaga ha tomado esta decisión. Con más de casi 14 meses previo a una elección, me imagino que también su equipo político piensa en cómo construir una candidatura, ¿sí?, de reelección en este caso, pero ya sin pues ese acompañamiento del correísmo, ese paraguas. Y la pregunta será si para ella también es suficiente dejar la Revolución Ciudadana y poder volar con capital o caudal propio. Claro, Juan, pero la experiencia nos dice que si no son todos, casi todos, los candidatos o autoridades que se han ido del RC y han buscado su propio camino, no han llegado. Es decir, sí es un soporte importantísimo, sí es un soporte sólido. No sé qué puede ser diferente a estas autoridades que mencionamos.
Me parece, coincidiendo con la primera parte, me parece que lo que podría ser la diferencia es que ahora son autoridades que han tomado casi que 14 meses antes de una elección una decisión, casi que de separarse y tomar camino propio. También hemos visto cómo desde la autoridad, desde el ejercicio de funciones, se ha de alguna u otra forma catapultado determinadas candidaturas. ¿Cuánto de su gestión le va a permitir a la prefecta Aguiñaga, al alcalde Muñoz, para que de su gestión puedan anclarse y pues darle tracción a una candidatura? Me parece que en este caso el tiempo es uno, y dos, quizá la gestión y el impacto que puedan tener respecto de la misma para contarle a la gente lo que han hecho, lo que falta hacer, porque una campaña de reelección, Jimmy, siempre está enfocada en quiero quedarme en un puesto, un periodo adicional porque me faltan hacer algunas cosas. Claro. Y ahí es una forma de vender continuidad y no cambio, que será pues en este caso para Quito y para Guayas, muy probablemente la forma en que la prefecta Aguiñaga y el alcalde Muñoz pues presenten sus candidaturas. Esta tarea que todavía tenemos que terminar, no produzcamos cambios, y veremos también si en el camino no hay sorpresas, porque pues pueden terminar en cualquier vehículo si no es la Revolución Ciudadana. Eso no me cabe ninguna duda. En el par de minutos que nos quedan, Juan, ¿no crees que está pasando con Correa lo que suele ocurrir cuando un líder, como en el caso de él, de su partido, está fuera del país? Que empiezan empieza a verse una especie de distorsión de la realidad, porque muchos te alimentan del chisme, de las redes, que no siempre son limpias, son muy tóxicas, y bueno, y un titular de un partido como él comienza a ver, borroso. La distancia en este caso afecta y mucho, Jimmy. Es decir, la presencialidad, más allá de que ahora buena parte de nuestras vidas ha pasado al campo de lo digital, la presencialidad, el hecho de que el líder esté en un país sí marca la diferencia. En especial, pues un líder que estuvo 10 años en el poder y que tenía una suerte. Recordemos que todas las semanas hacía estas alocuciones los días sábados, recorría el país. Entonces, esa cercanía creo que produce para el lado de la demanda, que son los electores, ausencia, y quizá para el lado de la oferta, que es el candidato, ansiedad, porque seguramente le faltará tener ese contacto, y hay un tema de distorsión de la visión sin lugar a dudas, que ha llevado a, vamos a decirlo de una forma bastante más elegante, pero a tener desaciertos muy graves. Haberle contado a la población que la tinta se transfería. ¿Sí? Es algo risible. O sea, es un argumento que me parece, saquemos a todos los anticorreístas de la fórmula, porque ellos seguramente no compartirían nada con Correa. ¿Qué pasa con los correístas? Cuando un argumento de una persona que es el líder de ellos aparece ser tan risible en este caso, y creo que también eso le puede haber afectado. La distancia y aparte los problemas, Jimmy, es decir, el gobierno tiene un revés importante con 4 preguntas que se caen en la consulta popular, y lo primero que hace la Revolución Ciudadana 48 horas después, en lugar de, vamos a decirlo de alguna forma, festejar políticamente el resultado, es pelearse, y comienza una bronca entre la señora González y la señora Aguiñaga, y por supuesto Correa no puede perderse una pelea. Lógico. Tiene que entrar. Imposible. Y lo que ocurrió fue que teníamos más bien la visión de los ecuatorianos hacia el conflicto político que tenían los líderes de la Revolución Ciudadana. Entonces, la falta de iniciativa, la falta de programa, la falta de ideas, esa novísima revolución de Montecristi que proponía temas distintos, parece que se ha secado y se ha mojado la pólvora, ¿no? Hacemos la pausa justamente aquí con Juan Rivadeneira Frisch y regresamos en el segundo bloque para seguir analizando, pero esta vez la realidad nacional. Regresamos en Ecuador TV con el economista Juan Rivadeneira Frisch, es consultor político, estratega en campañas electorales, especialista en comunicación de crisis y alianzas institucionales y experto en gestión de entorno y asuntos corporativos. Vamos a la segunda parte, Juan. Ya analizamos Revolución Ciudadana, el tema del expresidente Correa, que digo yo, sufre el síndrome de ubris, no ve la realidad y bueno, se entiende cuando está tan lejos del país. Pero esto, y sí, el traspié de la consulta popular, el traspié del sí,
hace que se hayan levantado por ahí algunas voces diciendo es un momento adecuado para la tercera vía. ¿Qué opina Juan Rivadeneira de una tercera vía? Primero, la consulta. Me parece que lo que nos deja la consulta es un saldo, porque la encuesta más clara que podemos encontrar, nos peleamos por las encuestas, que se equivocaron, que no tuvieron los datos correctos y que se creó una expectativa y casi que contra todas las expectativas, porque hasta la Revolución Ciudadana pensaba que se ganaban las 4 preguntas. Por eso que tenían ya candidatos. La señora González anunciaba su posibilidad de ser parte de la constituyente. Entonces, la encuesta más ácida es el resultado electoral. Y eso nos da cuenta que el país ha quedado pues con un presidente que tiene 42% de apoyo, que no es nada malo en un país en el cual pues ha subido el IVA a 3 puntos, hay una corrección fiscal, se eliminaron los subsidios, salimos de un paro. Pues se perdieron, recordemos, 14 horas de cortes de luz. Es decir, ante todo eso... Hubo una campaña cortísima, además. Correcto, una campaña que no tenía de que saliendo de un paro complejo con una decisión difícil, que no se ha tomado pues en los últimos 40 años, que todos los economistas pedían que se tome, y me parece que hay algunos que todavía no reconocen ese paso importante para las finanzas públicas del país. Y lo cierto es que nos deja con un país, con un presidente que tiene 40% de apoyo, 42% en promedio, y con una mayoría en la Asamblea. ¿Qué nos dice eso? Todavía hay un escenario de gobernabilidad. Entonces, para todos quienes creen que una victoria produce despegues inmediatos o una pérdida, hundimientos absolutos, eso no es cierto, eso no existe. En política hay saldos. Sin duda que el presidente sale con un saldo complicado y negativo después del resultado. Y la oposición, la pregunta es ¿cuál oposición? Porque pues no hay una posición visible que realmente tenga una propuesta para el Ecuador, y que creo que un activo importante para el presidente Noboa también es la debilidad de su oposición. Ahora, ¿cómo surge una tercera vía? Que para muchos me parece que también es algo, es más un deseo que una realidad política. Tendremos que ver, como dicen ahora los jóvenes, señales, veremos señales. Y me parece que deberían haber señales de quién toma el espacio político que queda, ¿sí? Que no es este 40% que tiene el presidente o el 20% o 25% que pueda tener la Revolución Ciudadana. Hay un espacio ahí político que podría tenerlo alguien. La pregunta es qué institución, qué persona, con qué proyecto y con qué visión. A una elección de apenas un año me parece difícil que aparezca rápidamente, aunque en política pues hay muchos que dicen aparecerá alguien en su momento, pero eso es algo que normalmente ocurre en la vida política de los países. Ahora, montar un proyecto político demanda una serie de sacrificios, demanda una serie de recursos, demanda una serie de participación política, y me parece que el país hoy se encuentra polarizado, se encuentra casi que con 2 espacios que han ocupado el terreno. Miren lo que pasó en la Asamblea, Jimmy. Pocos reflexionan que en la última elección de la Asamblea, acordémonos, todos los expertos electorales decían que había que provocar una reforma electoral para que solamente hayan pocos partidos en la Asamblea y no átomos, ¿sí?, que se vendan al mejor precio. Lo que ocurrió fue que sin reforma electoral, el Ecuador tuvo 2 partidos fuertes, y tenemos que aprender ahora también a vivir con 2 partidos fuertes, con 2 partidos que ocupan buena parte de la Cámara, que ninguno es mayoría por sí solo, sino que tienen que construir una coalición, y eso es bueno para la democracia. Me parece que eso es bueno. Ahora, la tercera vía tendremos que verla, y quizá exista alguien nuevo que pueda aparecer en una elección local con una proyección nacional, pero tendría que ser el próximo año. Claro, pues además hay que entender una cosa, ¿no? Y los que creen que la política no le cuesta nada a nadie están equivocados, están pensando en pajaritos preñados. Ese X de la tercera vía debe tener hasta recursos muy importantes para poder empezar a penetrar con su mensaje, pues. No es tampoco de ir a 2 o 3 medios, ya está, ya soy yo el vocero de la primera vía, de la tercera vía. Había una famosa frase, Jimmy, en un famoso museo en Washington, en D.C., que citaban a un político republicano, ¿sí? Y que él decía, en política hay 2 elementos importantes: los recursos económicos, y no me acuerdo cuál es la segunda. Esta era una cita textual de un político de carrera, porque había dado cuenta de la importancia también, y ojo, para todos los críticos que seguramente querrán aprovecharse de esta declaración, no solo es el dinero.
pero el dinero importa mucho en una campaña, sí, ya seas de izquierda, de derecha, del centro, de arriba o de abajo. ¿Por qué? Porque la política necesita desplazamientos, trabajo político, acompañamiento de estructuras, creación misma del partido, que ahora pues en aquella pregunta incluso casi se terminan los recursos para los movimientos y partidos, que la pregunta es quién los iba a financiar. Hoy se mantiene ese aporte del Estado a los partidos y esperemos que se haga con control y con eficiencia para que aparezcan los cuadros políticos. Después nos vamos a quejar de que llegan los presidentes al gobierno y no tienen cuadros. Es porque hay que formarlos. Todavía tenemos un gran desafío que es generar políticos profesionales en Ecuador. Políticos que puedan ser a tiempo completo, que manejen los asuntos del Estado, ¿sí? Porque finalmente no es un hobby la política, no es un entretenimiento para alguna fase de la vida de cualquier persona. Es una responsabilidad con el interés público y con el bien colectivo. Regresando al tema de la necesidad de recursos, yo tengo también mi frase, no hay almuerzos gratis. Por supuesto. Nadie te regala. Entonces es correcto, es importante. No es todo, pero es importante, es importante. Ahora, ¿qué debe hacer el presidente Noboa para ocupar esos espacios de los que a lo mejor lo desplazó el no? Me parece que hay un grupo poblacional de electores que pues se ha distanciado del presidente, pero que no se ha divorciado. Creo que ahí hay personas en esta polarización que vivimos. Usted puede preguntar a varias personas que le dicen, mira, yo voté por el no. Y si tú le preguntas luego, oye, ¿usted por quién votaría? ¿Por la Revolución Ciudadana o por el oficialismo? Se quedan con Noboa en una elección final. Es decir, todavía existe esta decisión de la polarización que me parece que el presidente debe leerla en términos de cómo recuperar a aquellas personas que se pueden haber separado o distanciado sin haberlo abandonado luego de esta consulta popular. Hay un tema que es importante, es difícil y es pues hasta atrevido dar consejos en público, pero lo cierto es que hay que dimensionar que todavía falta una eternidad de tiempo para este periodo presidencial. Pues la inmediatez de los celulares, de la comunicación, nos obliga a pensar que todo nace y termina en un mismo día. Tenemos que entender que el presidente Noboa tiene su periodo pues de gobierno hasta mayo del año 2029. Claro. Y eso en política es una eternidad de tiempo. Hay tiempo para plantearle al Ecuador muchos temas. Hablaremos algo de la economía, claro, pero seguramente sí. El camino por el cual me parece que el presidente se ha esforzado en mostrar la dirección. En decir, mira, yo prefiero la iniciativa privada a la iniciativa pública. En el discurso del 24 de mayo, el presidente dijo, yo no creo en un Estado que sea una carga, sino que sea un facilitador y que sea un motor. Me parece que hay que darle contenido a esa declaración y mostrar precisamente cuál es el camino que va a transitar el Ecuador, porque la dirección me parece que la tenemos clara. Claro, ahora el camino ciertamente no es tan sencillo cuando tenemos una deuda que ya está arañando los 90.000, 88.000 millones de dólares. Y el próximo año, según entiendo, hay una necesidad de financiamiento de más de 7.000 millones de dólares. ¿Cómo se hace, cómo se manejan semejantes cifras? Es un año complejo, el año 26 en temas económicos. ¿Por qué, Jimmy? Tuvimos, y para quienes nos miran, voy a regresar un pasito para atrás. En el año 2019 el Ecuador hace una notable renegociación de su deuda. Quita pues capital, reduce intereses y mueve plazos. Y decíamos, va a llegar un año en el cual hay que pagar unos plazos acumulados. Bueno, ya está llegando. Llega el próximo año. Después de las Navidades, sí, tendremos un año muy desafiante, que es el 26, que tenemos dos componentes para simplificarlo. El primero es el déficit fiscal, que suma cerca de 5.000 millones, es decir, la diferencia entre los ingresos y los gastos. Pero las necesidades de financiamiento terminan siendo mucho más altas porque incluyen los pagos de deuda, que van a llegar entre 7 y 8.000 millones. Hay economistas que dicen que puede ser más, menos 15.000 o 16.000 millones. Por supuesto, ¿no? Porque son 5 de déficit y supongamos que es entre 8 o 9.000 millones de necesidades para pagar deuda. ¿Por qué? Porque en Ecuador también tenemos, pues, y creo que pasa en el mundo, en los seres humanos, pues, cuando recibimos el crédito nos ponemos muy felices. Claro, pero cuando hay que pagar la cuota, pues nos incomodamos. Lo cierto es que ese dinero pues fue necesario para el Ecuador, sigue siendo necesario. Por eso es que el Ecuador tiene que seguir abriendo puertas porque necesita financiamiento. Si el Ecuador logra
financiarse el próximo año, va a tener algo de tranquilidad fiscal. ¿Y cómo hacemos si no se puede tocar nada? No se puede tocar la riqueza petrolera, porque hay 99 derechos en la Constitución, aunque sí se puede por la vía de los contratos de delegación. Pero supongamos que es eso. En minería tampoco se puede tocar nada. Y ahí está, pues el dinero está en minería. Tenemos 25 años de prosperidad que están debajo de la tierra. Y lo mismo con el petróleo. Hay que sostener lo que en el Ecuador hoy sostiene la economía ecuatoriana, que no es la actividad pública, es la actividad privada, Jimmy. Es decir, las exportaciones, que es ese gran pilar que tiene el Ecuador, son precisamente de productos que el sector privado ha desafiado al mundo para traer divisas. No tenemos moneda local, no podemos imprimir moneda, no podemos devaluar, no podemos tomar acciones de tipo de cambio, hay que traer divisas. Por un lado, exportaciones, y hemos visto el fenómeno del camarón en el mundo, que el Ecuador, siendo un país pequeño, le ha desafiado al mundo en materia de camarón. Hemos visto lo que ocurre con cacao, lo que ocurre con flores, lo que ocurre pues con pesca blanca y banano, claro, aquellos 5 grandes productos, ¿sí? Y hay gente pues que acusa también a un tema de precio, pero también hay un tema de volumen. Hay un sector privado hoy que, pues, desafiando el mundo y la calidad, ha trazado fronteras y ha rebasado el país para poder exportar y traer una cantidad importante de divisas, ¿sí? El Ecuador tiene, enhorabuena, una cantidad de remesas que va a ser récord otra vez. Contra todos los economistas que decían que se iban a derrumbar, este año va a haber un nuevo récord de remesas de los ecuatorianos que traen al Ecuador, que sin duda podemos hacer un capítulo aparte para hablar de la situación humana que significa la migración, pero en términos económicos hacemos una pausa y nos damos cuenta de la importante cantidad de dinero que llega al país y que permite que una persona sin empleo o subempleada o en la informalidad pueda tener un consumo casi de necesidades básicas, y eso no es menor. Claro. Tenemos una inflación controlada. Sin duda hay un problema de deuda. Enhorabuena, hay un sistema bancario privado estable. Imagínese usted, Jimmy, todo este tema político y a veces las crisis en las que entramos, si no hubiese un sistema bancario privado sólido, líquido y solvente. Felizmente. Es decir, no nos estamos fijando también en los problemas que no tenemos en el Ecuador. Y por suerte el dólar. Nadie quiere soltar el dólar de la mano. No, de ninguna manera. Y eso, enhorabuena, se mantiene. Bien, bueno, sin embargo será para otro programa. No alcanza, hace falta de todas maneras ver qué se hace en estos temas de la riqueza que está bajo la tierra, pero será motivo seguramente de otro programa en Un Café con JJ. Gracias a Juan Rivadeneira Frich por su comparecencia aquí en Ecuador TV. Gracias de nuevo, Juan. Nos vemos mañana.